Huelva Radio y desde Canal Luz Televisión y también desde nuestras redes sociales en Twitter, en Facebook, en YouTube y en Twitch, que nos podéis seguir bien en directo o bien cuando tengáis un ratito y le echáis una ojeadita a un debate que estará marcado, pues como ha venido siendo marcado en las últimas semanas y lo que queda aún por venir, porque el autócrata Sánchez no deja de sorprendernos. El que se baje los pantalones ante Puigdemont, bueno, ha dejado de ser noticia, pero es noticia y otra vez pues lo ha vuelto a hacer. Se ha entregado nuevamente a Puigdemont, el prófugo golpista que desde el exterior, desde su oída, es el que marca la hoja de ruta de Sánchez porque le interesa seguir en el poder. Porque mientras esté en el poder, pues de alguna manera puede controlar los asuntos judiciales de su mujer, de su hermano, de Koldo, de Ábalos, del Tito Berni, del indigno fiscal general del Estado, y aún así no puede controlar las investigaciones, imaginaros fuera del poder. Por consiguiente, a este le interesa seguir en el poder por las razones que acabo de explicar y le va a dar a Puigdemont todo, absolutamente todo lo que le pida. Bueno, pues al final el proyecto, la ley, la propuesta Omnibus, que había metido ahí mucha paja para que el resto de los partidos se lo tragasen, pues Vox y PP y Junts dijeron que no, evidentemente, de acuerdo con la subida de pensiones, pero no podemos proteger al vago y maleante que se mete en tu casa, le ocupa y no lo puedes echar. Bueno, pues el socialcomunismo hace leyes para proteger al vago y al maleante. Y vamos a hablar también de otras cuestiones, del caso Koldo, que también ha habido un nuevo implicado, que aparece el magnate de los prostíbulos de España, los puticlubs. En todos y cada uno de los casos de corrupción del PSOE, no sé por qué, siempre aparecen los puticlubs. Caso Eres, puticlub. Tito Berni, puticlub. Caso alcalde de Valverde hace 16 años, que se gastaba el dinero de los contribuyentes en el puticlub que hay saliendo de Sevilla, también relacionado. Es que, no sé por qué, tiene un imán. Parece ser que las prostitutas tienen un imán a todos los que quedan involucrados en los casos de corrupción del PSOE. Y no es opinión, sino información y un dato más que objetivo. Vamos a saludar a los tertulianos porque hay otras cuestiones y otros temas de los que vamos a hablar. Bueno, de las encuestas también, que desde la llegada, por ejemplo, de la consejera de los SERE, María Jesús Montero, el PSOE andaluz va descendiendo en intención de voto en cuanto a las encuestas que van saliendo. Luis Faraco, muy buenas, encantado de tenerte por aquí. Muy bueno, encantado de estar con ustedes, ¿verdad? Tomás Fernández es diputado nacional por Vox. Tomás, bienvenido. Muy bien, buenas noches, Paco, otra vez. Que habéis presentado, por lo visto, vais a presentar en el Congreso de los Diputados una cuestión relacionada con la seguridad en Huelva, que parece ser que ha aumentado la delincuencia, ¿no? Sí, la semana pasada, efectivamente, realicé una serie de preguntas al Gobierno y estamos trabajando en una PNL junto con los compañeros de Cádiz porque los datos son alarmantes. Bueno, no quiero empezar... Pero bueno, muy rápidamente, o sea, estamos hablando que según datos del Ministerio del Interior, que también habría que cogerlos con cierta precaución viniendo de quien vienen, pero el gran resumen es de 23-24, mismo periodo, estamos hablando de un aumento de la criminalidad del 9%. En el caso de delitos sexuales, un aumento del 28%, o sea, son casi una agresión sexual cada 2 días en la provincia de Huelva. Delitos, ciberdelitos, o lo que llaman ahora delitos, 50%. Y todo lo relacionado, yo creo que todo es preocupante, pero todo lo relacionado con el narcotráfico, estamos hablando de cosas que en Huelva no se hayan visto en años. Para nuestra suerte, estamos hablando de una cantidad de reyertas, secuestros, ajustes de cuentas entre bandas, y no solamente en sitios, vamos a decir, calientes de la provincia, ¿no? Estamos hablando de que los que vivimos o los que vivís en Huelva seréis conscientes de lo que ha pasado estos últimos meses en distintos barrios de la capital. Entonces, todo esto, pues claro, efectivamente, hombre, no hay que ser alarmista, pero como decimos muchas veces, ¿sabes? Hay que ser conscientes de que las unidades, sobre todo de la Guardia Civil y ciertas unidades de la Policía Nacional, están bajo mínimos, no tienen los recursos para que no hay la Guardia Civil prácticamente no tiene embarcaciones para perseguir a los narcos en nuestras aguas. Y esa es la realidad. Y no solamente esto debería de preocuparnos, sino que los datos o lo que conocemos es que incluso se está pensando en reducir algunos efectivos. Así que ese ha sido el objetivo de por lo menos levantar la voz, como hacemos con tantas cosas,
y que luego cuando, bueno, si algún día truena, que no nos digan que nosotros en este caso no avisamos, porque el tema empieza a ser preocupante. Bien sabe que eso es predicar en el desierto, pero hay que hacerlo. Porque bueno, la última vez que bueno, hace un mes, cuando estuve aquí, hablamos mucho del agua, es un poco parecido. O sea, recientemente, ha llovido, pero no ha llovido todo lo que podría llover. Y ya hemos visto cómo está Giba León, lo que está pasando en Cuevas. A ver, esto son avisos. Si mañana estamos hablando de Alcolea y de otra serie de presas, otra serie de infraestructuras que se deberían de acometer. Si mañana viniera agua como la que ha venido en Valencia, no ten por seguro que desgraciadamente tendríamos un problema y gordo. Entonces, claro, pues esto de la delincuencia es lo mismo, pero si están subiendo los delitos, si están subiendo las reyertas, si tenemos ya gente en la capital, desgraciadamente armadas con armas de guerra, nuestra policía no tiene chalecos, si no tenemos los medios, pues difícilmente vamos a poder acometer ese problema. Muy bien, saludo a Paco Velasco, historiador y abogado. Buenas noches, Paco. Buenas noches. Sí. Quería decir... Acércate al micrófono, Paco, acércate. Quería decir que ayer, entre otros días de este mes, he ido a Sevilla varias veces y en un centro muy lleno de gente se acercó un señor, te felicitó por la tertulia a la que veía sin duda alguna y sin pausa alguna desde hace casi 20 años. Y decía que nunca había visto una tertulia de tanta categoría ni conocido una libertad de expresión como la que aquí desplegábamos. Bueno, yo se lo agradecí y digo, se lo transmitiré al director y al empresario, a Paco Morán, vaya, y a los compañeros para que lo sepan y se complazcan como yo me salí contento. Sí, el nivel la verdad que es muy alto, de todo, absolutamente todos los tertulianos. El nivel es altísimo, eso es lo que normalmente me llega a través de los amigos. Pero que era de Sevilla. De Sevilla. Es que claro, se extiende la señal, como la cobertura llega tanto la de la televisión, Canal Luz, lo de la radio, con las aplicaciones y con YouTube y Facebook. La publicamos por tantos lugares que siempre llega a cualquier parte del mundo. En Venezuela también nos siguen amigos, también en Venezuela. Por eso siempre doy un guiño a Venezuela para ver si entre todos, aunque lo va a quedar más complicado, si acabamos con la dictadura social comunista venezolana, y también llevamos tiempo diciendo que hay que evitar que España se convierta como Venezuela porque vamos por el camino teniendo en cuenta el autócrata que tenemos en el poder. Bueno, Paco, una pregunta antes de saludar a Nono. ¿Tú crees que Sánchez va a agotar la legislatura, va a estar hasta el final? Mientras le quede un ápice de una gota de mala sangre y tiene litros, va a seguir. Yo confío en que no, pero yo me equivoqué hace 6 años cuando pensé que iba a dimitir al cuarto de hora y conociendo al personaje me inclino por pensar lo que hizo Rivera en Ciudadanos, decir que con este individuo no se puede ir ni a la puerta de la esquina. Yo lo dudo, ¿eh? 3 años le quedaría en todo caso. Pues 3 años insoportables. No, Fernández Jurado, doctor. ¿Qué hay? Muy buena, doctor. Muy buena. Buenas noches. Encantado de tenerte por aquí. Igualmente digo, encantado por tu invitación y a la vista de lo que ha dicho Paco, pues felicitarte como director, digamos, promotor de esta y moderador de esta tertulia. No, tu olfato político, tu experiencia política con visión de futuro. ¿Ves a Sánchez de presidente del gobierno hasta el año 2028? Pues eso es como jugar a las adivinanzas, pero yo creo que durará el tiempo que quieran sus socios. Pero a sus socios no les interesa que él deje de ser presidente. Con lo cual se une, como decimos vulgarmente en Huelva, ¿no? La velocidad con el tocino. Todos son partes interesadas en el estatus que tienen actualmente y mientras puedan lo van a mantener. Y mientras puedan en este momento, cuantitativamente y numéricamente, es todo el tiempo. Sí.
Bueno, la pregunta para Tomás, que es el único político que está aquí en la mesa, sobre esta noticia, y que me dé tu opinión también y el porqué. Todos los senadores y diputados del PSOE en España, cacarean la gran mentira de Sánchez. Pepe y Pos se oponen a la subida de pensiones, es lo que dijo Sánchez y lo que han dicho absolutamente todos. Pero el autócrata hoy cede ante el delincuente golpista Puigdemont y troceará el ómnibus tal y como ha redactado el prófugo. Y fijaros que es increíble cómo tragan todos con todo. Aquí en Huelva no ha ocurrido, luego vamos a escuchar a Gaviño, pero en otras ciudades de España salieron todos los senadores, algunas veces congresistas o parlamentarios andaluces, diciendo lo que dijo Sánchez, que qué malos son PP y Vox, que no quieren que se suban las pensiones. Y sacaban la foto de los senadores, digamos, por Ávila o por Cuenca. La foto aparecía así, aparecía la foto de los senadores del PP y de Vox o los congresistas. Estos son los señores que no quieren subir las pensiones. En Huelva no lo han hecho, lo digo. Simplemente Enrique Gaviño nombraba a Tomás, a Bellaverano, a Manuel García Félix, a Carmelo Romero y a José González, que es senador, él es alcalde del EP, y nombraba a los 5, pero no mostraba la foto. Y por alusiones, pues entonces le tengo que preguntar a Tomás Fernández, y ahora vamos a escuchar a Gaviño, cuando ya Manu nos prepara el vídeo. Tomás, por alusiones. Bueno, pues 3 matices o 3 al hilo. El primero, sobre lo que estás comentando, que te lo dije aquí hace unos meses en este mismo programa. Bueno, yo si fuera actualmente diputado del PSOE por cualquier provincia, incluido Huelva, se me caería la cara de vergüenza. O sea, creo que se me caería absolutamente la cara de vergüenza, y bastante hemos hecho efectivamente de no sacar nosotros o no publicar sus fotos, pudiendo hacer, porque las barbaridades que se han votado, las barbaridades, y yo no me refiero solamente a lo actual, sino a la amnistía, indultos y otras pero muchísimos aspectos que creo que son totalmente lamentables y execrables. Creo que muchos diputados deberían de mirárselo. Lo segundo, sobre el propio decreto y la posición en general. Lo dije en mi última intervención en el Pleno, pues creo que fue la tercera semana de diciembre. Una de las cosas que hay muchas cosas en estos cortos años que llevo en política que me han llamado la atención de la política. Y una de ellas, bueno, ya dos. Una, el tema de los presupuestos generales del Estado, que creo que alguna vez hemos hablado, que me parece algo surrealista, cómo se toman decisiones de ese calibre en un país como España. Pero bueno, pero sobre el tema de los decretos, leyes, y esta cultura o esta sinvergonzonería, porque no tiene otro nombre, que me refiero, por ejemplo, en concreto, yo al final de diciembre defendí la ponencia sobre la ley de desperdicio alimentario, y dentro de una ley de desperdicio alimentario había una enmienda que se presentó en la comisión en el último minuto de 20 y tantas páginas, que era casi más larga que la ley, que trataba sobre la representación de los dirigentes de las confederaciones agrarias ante el ministerio, o sea, lo que todos conocemos como Asaja, COA, UPA, o sea, cuál es su sistema de representación. O sea, dices, pero vamos a ver, ¿qué pinta esto aquí? Entonces, quiero decir, el querer colar por la puerta de atrás temas que no tocan. Si estamos hablando de peluquerías, como decía, se ha hablado de peluquerías. Si hablamos de farmacias, si estoy hablando de farmacias y me llega usted con una enmienda o con un tema que habla de gasolineras, es jugar sucio, porque al final, efectivamente, al ciudadano de a pie, lo que le llega, oiga, que usted no ha votado a favor de las pensiones. No, vamos a ver, si yo puedo estar de acuerdo con este o con otro aspecto, pero si además me está usted obligando en una ley o en un decreto ley para aprobar algo coherente, el quererme meter un gol o el querer que yo apruebe o acepte, es una barbaridad. Y finalmente, y con esto acabo, bueno, ya el papelón hoy del señor Sánchez, está claro que aquí, pero ¿qué vamos a hablar del señor Sánchez? Se ha bajado los pantalones. El señor Puigdemont, luego hablaremos de la moción de censura, que creo que va a dar juego, porque es otra mentira más. Pero lo que sí quiero dejar claro, efectivamente, es que la posición de Vox, ya lo dijimos antes del ómnibus, digamos, especial, ahora con el ómnibus recortado. Nuestra posición es clara: vamos a votar que no a todo lo que traiga el Partido Socialista. O sea, nosotros, y siento mucho que el Partido Popular ahora mismo todavía esté en la duda, o sea, estamos hablando de el mayor
el gobierno más corrupto que ha tenido toda la historia de España. Estamos hablando de un autócrata. Entonces, me da igual lo que traiga, me da igual lo que traiga. Luego habrá tiempo de solucionar, podremos solucionar. Hay muchísimas maneras de solucionar, sean pensiones, sea lo que sea. En Vox no le vamos a dar ni el beneficio de la duda en ninguno de los casos, Paco. Y vamos a votar a todo lo que tenga el Partido Socialista, y digo todo, no. Yo me gustaría apuntar unas cosas. Lo primero es que creo que Pedro Sánchez, aparte de todas las cosas que aquí llevamos tanto tiempo diciendo, es un sádico. Es un sádico porque está judiqueando con ministros, diputados, parlamentarios, responsables autonómicos, de todo, con todo. O sea, porque, vamos a ver, es que someter a esa gente por un triste sueldo, hacer el ridículo continuo, yo creo que eso es sadismo. Hoy, hasta las 10 de la mañana, desde Yolanda Díaz hasta el último parlamentario o hasta el último concejal, han estado repitiendo el mantra de el Real Decreto Ley se aprueba íntegro o no se aprueba. Sí, hasta las 10 de la mañana, cuando ya estaban negociando trocearlo en infinidad de porciones, ¿vale? Entonces, yo creo que eso es sadismo, eso es jugar con algo muy triste, ¿no? Que es el estómago de la gente. Y dejar en ridículo a todos los senadores provinciales, parlamentarios, diputados, concejales. Yolanda Díaz, que también ha salido, Urtasun, que estaba allí al lado de ella mientras ella estaba poniendo encima sus ovarios encima de la mesa. Sale tal como fue anteriormente, vuelve otra vez a ir y sale. O sea, yo creo que jugar con estas personas, que yo no tengo la más mínima duda de que se someten a eso a cambio de un sueldo. Porque, o sea, yo creo que cualquier persona que tenga dónde ir y que tenga de dónde ganarse la vida, no admitiría que lo sometieran a ese ridículo tan espantoso de forma reiterada y constante, ¿vale? Y luego, lo de Puigdemont, lógicamente hace su política y la hace perfectamente. Es decir, Puigdemont va a aguantar todo lo que tenga que aguantar hasta conseguir la amnistía. Sí, y lógicamente Sánchez y los asesores que tiene Sánchez, que son muy buenos, saben que tienen que dilatar la amnistía cuanto más mejor, porque en el momento que se apruebe la amnistía y que Puigdemont pueda entrar aquí, se acabó la legislatura. Es decir, la legislatura la mantiene viva el ansia de conseguir la amnistía por parte de Puigdemont. Entonces, por lo tanto, indirectamente, o sea, los jueces están casi indirectamente haciendo que se prolongue en el tiempo esta legislatura, aunque sea, lógicamente no sea su intención, pero lo están haciendo. Bueno, vamos a que ya Manu nos tiene preparado el corte de Gaviño, que es parlamentario andaluz y que ayer desde Moncloa a primera hora pues dieron la orden para todos los concejales, parlamentarios, congresistas, senadores, medios de comunicación afines, porque esto funciona tal y como les estoy diciendo. Es una orden de Moncloa con un correo extendido masivamente a ese grupo de medios afines, de tertulianos afines, de periodistas afines al gobierno social comunista, la orden, y lo hacen todos los días. Esto es lo que hay que decir hoy, y comprobarán, imagino que lo comprobarán, que todos dicen lo mismo, prácticamente es el mismo mensaje. Ayer también Enrique Gaviño hizo una rueda de prensa y dijo lo que Manu ahora mismo nos va a colocar. El PP no cree en nuestros ayuntamientos, no cree en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Igual que no cree en ellos, el PP tampoco cree en la gente de Huelva, no cree en los onubenses, no cree en los habitantes de nuestra provincia. Por eso se han permitido el lujo hace unos días de votar en contra de sus derechos. Se han permitido el lujo de votar en contra de que suban las pensiones de 104.000 onubenses. Se han permitido el lujo de votar en contra de que suba el salario mínimo interprofesional que cobran 146.000 onubenses. Se permiten el lujo de votar en contra de que se actualice el ingreso mínimo vital que cobran de una forma necesaria 36.000 onubenses. Han votado en contra
de que el transporte público tenga un coste muy reducido o sea gratuito, algo que beneficia a todos los jóvenes de nuestra provincia y a las familias que tienen menos ingresos. El Partido Popular y sus representantes, los diputados del Partido Popular en el Congreso y los diputados de Vox en el Congreso, la señora Bella Verano, el señor Manuel García Félix y el señor Tomás Fernández, no pueden mirarle a la cara a las gentes de esta provincia porque les han fallado, les han vendido, han votado en contra de un decreto que le iba a mejorar sus derechos. Y después, para ocultar su propia vergüenza. Gaviño, tu valoración sobre las palabras, Paco. Conociendo a Gaviño, es un buen sicario de un peor caudillo. Pedirle a Gaviño lo que en Pedro Sánchez es imposible, que es que regenere un sistema democrático que él ha degenerado hasta las últimas consecuencias, es pedirle peras al olmo. Gaviño es un gran sicario local, pero al cabo dice las mismas mentiras, mete las mismas trolas y despliega y transmite los mismos bulos que su jefe. Hay un tema en este sentido que caracteriza y que adorna al Partido Socialista, que es el siguiente. Ellos han aprendido una consigna que mucha gente sigue. Dice esa consigna: si estamos inmersos en el combate, eludir el combate es un error. Y a fe que siguen luchando. Pero siguen luchando hasta buscando piedras, cogiendo las palabras del caudillo, bajo las piedras, bajo el suelo, buscando votos bajo las piedras. Y ellos saben lo que decía Confucio. Y Confucio decía que si las cosas tienen arreglo, ¿para qué preocuparte? Y si no las tienen, ¿para qué preocuparte? Pues saben que están preocupados porque mientras no lo arreglen, mal andan. Y hay un punto que, cogiendo a Confucio y yéndome a partir de su enseñanza a Schopenhauer, dice que toda la vida es lucha. Si la derecha de PP, la derecha de Vox, no tiene las mismas armas, los mismos envites, la misma fuerza, la misma negación, sin que necesariamente tenga la misma mentira, la misma desventura, la misma degeneración que a quienes estoy criticando, si eso no lo aprende la derecha, esa izquierda comunista soviética va a seguir malmetiendo, maltratando, torturando a una ciudadanía que ha aprendido a ser demócrata y que no le están dejando desarrollarlo. Por lo tanto, lo que quiero decir al respecto es, entroncando con lo que acaba de decir hace unos momentos Tomás. Es evidente que Vox es derecha, como lo es el PP, no hay discusión alguna, y que es un partido constitucional como lo es el PP. Pero a veces, y sin entrar en demagogia, Tomás, Vox no debe caer en sorayismos, como yo digo, o en tentaciones izquierdistas, pero ni siquiera centristas. Si eres de derecha no es nada malo. No solo no es nada malo, sino que es plausible en mil y un asuntos. Pero votar que no, una vez que se ha troceado ese ómnibus malvado que era una pelota, una bomba de relojería, los puntos sociales, los aspectos sociales, desde mi punto de vista como ciudadano, votar que no es dar paulo al señor Gaviño como sicario político del caudillo más ultraizquierdista y más soviético y más sin escrúpulos que yo he conocido en mis 70 y tantos años de vida. Y para mí sería un error estratégico de Vox, para mí, votar que no a las pensiones, a los transportes,
al salario mínimo interprofesional, por lo menos a esos 3 aspectos. Votar que no va a ser difícil de entender porque hay miles de ciudadanos que votan a PSOE porque el PSOE les da de comer. Y aunque tengas razón en tu planteamiento, una razón teórica, filosófica si cabe, estratégica y políticamente, yo disiento. Antes que conteste Tomás, Manolo, sobre la reflexión última que ha hecho Paco, me parece muy interesante. Sí tiene coincidencia o divergencia con lo que ha dicho. En bastantes cosas. Hombre, me duele en cierta medida tener que dirigirme al amigo, entre comillas, conocido, Gaviño, con el que tuve conexiones pues del mundo cofrade, y esto cuando él era concejal, y siempre resulta un poco incómodo el dirigirte a alguien con quien has podido tener algún tipo de relación, no intensa ni mucho menos de amistad, pero sí de conocimiento. Yo, aparte de suscribir lo que ha dicho Paco, 2 detalles que pueden ser anecdóticos, pero que para mí tienen su importancia. Y yo esos 2 detalles los planteo como pregunta. Mi primera pregunta: Andalucía, y en este caso Huelva, desde la preautonomía hasta el año 19, que tomó posesión el gobierno del PP, 2019, ¿quién la dirigió? ¿Quién la gobernó? Andalucía. El PSOE. Desde la preautonomía. Ya la dirigió. Desde Rafael Escudero hasta... No, Plácido Fernández Viaga. En la preautonomía, Plácido Fernández Viaga. Primero. Y segundo, que son los 2 detalles. Si hacemos la suma de los habitantes que ha citado Gaviño, son 284.000. La provincia de Huelva roza los 500.000, quizás no llegue. ¿Qué pasa? Que somos una provincia súper pobre, dependiente del subsidio estatal, y por lo tanto 40 años de fracaso socialista en la provincia de Huelva. Y luego, la otra anécdota. Se ha llenado la boca de repetir 136.000 onubenses, 4.000 onubenses, 104.000 tal. No se veía bien porque había un letrero, sí. Pero si ves este mismo vídeo en las redes sociales, detrás de Gaviño está la bandera europea, la bandera de España, la bandera de Andalucía, pero no está la bandera de Huelva. Ajá. El representante genuino de la voz popular en el Parlamento de Andalucía resulta que habla de Huelva, del daño que se le hace a Huelva, y resulta que en su sede o en el foro desde el que habla se le olvida poner la bandera de Huelva. No había caído en ese detalle. Por eso digo que pueden parecer anecdóticos, pero para mí no lo es. Ausencia de la bandera, de lo que él representa en el Parlamento de Andalucía, y la suma de los afectados, que son más de la mitad de los habitantes o de la población de nuestra provincia. Ajá. Perfecto. Dicho eso, suscribo lo que Paco comentaba. Muy bien. Pues Tomás, por alusiones, por lo que ha dicho alusiones. Paco, y por lo que ha dicho... Quizás, efectivamente, Paco ha sido un poco vehemente. A ver, efectivamente, ya, si lo llevamos al límite, una ley, un decreto solo, exclusivamente, que lleve lo que está recogido por otra parte por ley, porque la subida de las pensiones este año, el 2,8%, está recogido por ley, con lo cual no es una decisión tampoco del gobierno, es que es... Sí, el tema es su mera aplicación, que es un concepto, insisto, legal, y que tranquiliza a los pensionistas, entre ellos mi madre, que me preguntaba estos días. Claro que lo va a cobrar, aunque sea retroactivamente, y ahí toda la razón. El problema, quizás yo muy vehemente, es que no la van a intentar colar de otra manera. No sé exactamente los puntos del nuevo ómnibus, pero te digo que la va a colar. Y un segundo matiz, y este se lo doy desde aquí, y mira la cámara al señor Gaviño, ya que me ha citado él. Tenía ganas de decir, el señor Gaviño, lo que es un... Esa es tu cámara, si quieres. Lo que es un sinvergüenza. Tomás. Pero un sinvergüenza con todas las letras. Porque lo que estoy diciendo es absolutamente mentira. Y si alguien, y esto ya lo he dicho en otras ocasiones, si alguien efectivamente
debería de mirárselo y debería de pensar qué es lo que ha hecho en estos últimos años. Y hablo, los representantes socialistas y en particular los diputados socialistas, que en estos últimos, lo que llevo yo de legislatura, que ya llevo lo que han mantenido, lo que han apoyado, en este caso las cesiones que se han hecho desde este gobierno, del PSOE, para que partidos independentistas, para que regiones como Cataluña, regiones como el País Vasco, podemos hablar de todo tipo de inversiones en infraestructuras, se lo hayan llevado crudo. Y si vemos los presupuestos generales del Estado, lo que ha recibido Huelva en estos últimos 4 años, los que deberían de sentir una absoluta vergüenza de cómo están defendiendo los intereses de Huelva son los diputados y los senadores socialistas. Así que, si el señor Gaviño lo que es un absoluto sinvergüenza, porque lo que hemos hecho algunos diputados y muchos diputados, y me incluyo entre ellos, cuando votamos, sabemos lo que votamos, es que lo que no podíamos aceptar la semana pasada es que era un decreto donde llevaba, además del palacete de los señores del PNV, llevaba asuntos energéticos que beneficiaban a unas cuantas energéticas contra las pymes, llevaba temas de menas en Ceuta, llevaba hasta tickets regalo, que es una forma de hablar, para las gasolineras. Eso, ya. Entonces, no nos cuenten historias, hablemos en la ciudad claramente. Y si aquí hay un sinvergüenza, señor Gaviño, no tenga la menor duda de que es usted. Bueno, ahora vamos a ver Faraco y ahora mientras Manu nos prepara el vídeo de Sánchez. Adelante, Luis. Yo creo que Paco, en su buena voluntad, lógicamente ha dicho lo que ha dicho, pero el problema es que no conoce el nuevo Real Decreto. Es decir, el anterior tenía 80 medidas y este tiene 29. 29, vale. Entre esas 29 medidas, te voy a decir, sigue yendo el palacete. ¿Vale? Sí, que el palacete es una trampa del PNV, porque el palacete ya en la época de... Somos querellados nosotros, por cierto. Sí, hemos puesto una querella sobre el palacete. Por prevaricación y malversación. O sea, cuando era Chiqui Venega, Pachi López. Pachi López, cuando era consejero, un informe del propio gobierno vasco decía que no eran propietarios. Esto es muy fácil. Si el PNV fuera propietario del palacete, solo tenía que presentar las escrituras. Correcto. ¿Por qué no las presenta? Porque hay un montón de contradicciones. Primero, ellos hablan de que ese palacete lo compraron en el 1936 para el gobierno en el exilio. En 1936 no había gobierno en el exilio. En esa fecha todavía ellos no habían decidido si estaban con los azules o con los rojos. Ni con los republicanos ni con los nacionales. En el 36. Y en el 37... estaban una parte de ellos con los nacionales, bueno, con Mussolini, y otra parte, la mínima parte, se quedaron con los republicanos, gracias al pacto de Santoña, ¿vale? Pero es que además hay más cosas ahí en ese de eso, no solamente eso, también está la prórroga de la prohibición de los desahucios. Eso está también en esas 29 medidas. Entonces, si tú no le puedes decir al PP o a Vox que para votar las pensiones tengan que tragar con esas otras 26 medidas, ¿vale? Y finalmente, las pensiones se revalorizan por ley. La ley en 2020 se aprueba una ley que dice que las pensiones se tienen que revalorizar de forma automática según el IPC. ¿Por qué el decreto de pensiones, que no es un solo decreto, son distintos decretos en uno, incluso las pensiones? Si se revalorizaran todas las pensiones el 2,8, ese Real Decreto no sería necesario que lo ratificara el Congreso de los Diputados, porque sería un Real Decreto acogiéndose a la ley vigente. ¿Por qué se tiene que ratificar? Bueno, pues porque hay pensiones que suben el 6% y pensiones que suben el 9%. Entonces, para que esas no están... Esa subida, que son unas subidas políticas, yo no entro en que no necesiten esos pensionistas o esas viudas o lo que sea a los que se beneficie de esta forma extraordinaria. No, pero si no lo hiciera, o sea, si todas las pensiones tuvieran el 2,8, se subirían por Real Decreto Ley, acogiéndose a la ley, por lo tanto no hacía falta ratificarlo. Entonces, en este caso, para que quede claro, es decir, yo creo que el PP y Vox no debe caer en la trampa de aprobar la prórroga de nuevo por un año de la prohibición de los desahucios y tal y cual, porque claro, eso es, estamos hablando de nuevo el chantaje, es decir, las personas que tienen una vivienda, los inquiocupa y los ocupa y no sé cuánto, se declaran vulnerables y no, o sea, da lo mismo que sea vulnerable el propietario. Una vez que el ocupa es vulnerable, ya no se le puede echar. Y además
también se ha prorrogado la prohibición de cortarle los suministros. Eso también está ahí en esas 29 medidas. Por lo tanto, como no se puede trocear, pues yo creo que ni el PP ni Vox deben de votar a favor. Yo, muy brevemente, ya lo dije antes, que las razones os asisten, las razones filosóficas y teóricas, pero las razones políticas, pragmáticas y estratégicas, a mí me inducen a decirle a PP y a decirle a Vox, aunque sea cierto y que lo es, los comentarios que estáis haciendo, yo votaría a favor de las pensiones, de los transportes, en ese bloque. Pero no se Y puede. tragarse el resto. Y tragarme el resto. Paco, Y tragarme el resto. El problema, primero, claro, es que estamos hablando... Pero Y aquí, la trampa. y creo que Es que hay efectivamente... trampas, Nosotros... hay trampas muy fuertes. Nosotros y esta llevamos es ella. cierto tiempo, y lo digo cierto tiempo, yo creo que llevamos ya por más de 2 años, a ver, que nuestra posición es una posición de oposición muy dura. Y una de las cosas que criticamos al Partido Popular es que efectivamente a veces se dejan abducir, no sé cuál es la palabra. Claro, cuando te engaña, esto es como la vida, que cualquiera nos pasa, te engañan una vez, 2 veces, llega un día en que tienes que darte cuenta de que con ciertas personas y no se puede ni a la vuelta de la esquina. Y el enfado, y que lo hablamos en este programa en ediciones anteriores, el año pasado el PP sentarse a hablar con el PSOE del Consejo General del Poder Judicial, error. Sentarse a hablar con el PSOE de la reforma de la Junta Tribunal Constitucional, error. Sentarse a hablar con el PSOE del Tribunal de Cuentas, error. Si es que no, es que a un elemento como Pedro Sánchez, por eso digo, no le puede dar ni agua. Entonces, en este punto, y entiendo tu postura, Paco, pero insisto, no lo van a hacer porque son unos verdaderos trileros y actúan con una maldad, de verdad, que muchas veces dices cómo pueden tener esta maldad infinita. Porque si fuera a ceñirse exclusivamente lo que acaba de decir ahora mismo Luis, oiga, solamente vamos a hablar del tema de las pensiones, 2,8, y las situaciones especiales, pero es que no lo van a hacer en ninguno de los casos, porque es que piensan de forma malévola y quieren manipular la esfera y las decisiones políticas. Correcto. Entonces, si es que no puedo refutarlo, pero insisto, se va a aprobar sí o sí. Con nuestro voto, desde luego, no. Pero ya con los votos de Jun es suficiente. Con nuestro voto, con los votos de Jun efectivamente, ya sale. Se va a votar y va a salir. Y va a salir. Una cosa. Hombre, Junts... Ellos tienen, el CIS hace encuestas varias al cabo del día. Te explico. Ellos estaban absolutamente convencidos que con este órdago derribaban los nervios de Feijóo porque habría mucha gente así que le dirían, hombre, hay que ceder porque son 12 millones de entre pensionistas, los de... O sea, esa presión iba a hacer que el PP cediera. Ellos estaban convencidos de eso. Es decir, ellos estaban más convencidos de que iba a ceder el PP que Junts, para que te lo sepas. ¿Cuál es el problema? Como ellos hacen 3 encuestas al cabo del día, ellos vieron que este golpe no caló. ¿Te acuerdas que te puse un mensaje? Digo, sí. Este golpe se han equivocado. La mayor parte de la gente, incluyendo votantes de ellos, han visto perfectamente que esto es una trampa. Y que es mentira todo ese discurso perfecto. Además, son tan torpes, torpes ellos no, los que lo idean no, los que lo transmiten, que, hombre, ahí se veía a Gaviño leyendo. Es decir, hombre, podían tener un poquito de ponerle algo personal, ¿no? Es decir, lanzo el mensaje, pero lo lanzo a Gaviño, no el que me lo han mandado desde la Moncloa para que yo lo lea. No, yo lo hago mío y lo expreso a mi manera, a mi forma. Bien, pues cuando ellos han visto que iban perdiendo, entonces han dicho, mira, lo que decíamos esta mañana, que no se iba a trocear, lo troceamos en los trozos que haga falta. ¿Por qué? Porque ellos tenían programado someter a una presión bestial al PP y a Vox, pero sobre todo al PP, 3 semanas. Ellos decían, en 3 semanas esta gente pierde un chorreón de votos enorme, porque hay muchos pensionistas que tienen el carnet del PP, que tienen el carnet de Vox, que los van a presionar y van a hacernos el trabajo. Cuando ellos han visto que eso no era la realidad, se han bajado los pantalones. Y yo lo que le critico ahora mismo al PP sobre todo y a Vox es que no estén utilizando los pocos medios que tienen a su alcance
para decirle a la gente eso, que se han tenido que bajar los pantalones porque el engaño no les ha salido como ellos Bueno, pues ahora creen. se lo voy hacemos nosotros. desde los pocos medios. Ahora vamos a poner el vídeo Sánchez y ahora como... Sí, no, venga. Yo ahora. creo que el nivel de indignidad personal del señor Sánchez es de tal calibre que después de lo que le dijo la portavoz de Junts el otro día, que le largó allí una ristra de insultos, de todo, y ellos vanagloriándose de que no se movía ni una de las propuestas de las 80 y tantas. Y resulta que hoy dan marcha atrás. Desde ese momento tienes que estar convencido. Ya no llevamos un año de Pedro Sánchez, llevamos ya suficiente tiempo para saber lo que hace, cómo lo hace y para qué lo hace. Entonces, la política de gestos, y cuando yo digo política de gestos me refiero a gestos de Estado, no valen con este individuo porque a él el Estado no le importa. Lo que hay que decirle, no, mire usted, con usted no podemos salir ni a la puerta de la calle. ¿Por qué? Porque dice, buscaré los votos debajo de las piedras. No tiene que buscar votos debajo de las piedras porque dice que provoca daño social. Sufrimiento social. Dolor social. Pues mire usted, en el PP y en Vox lo que tiene que haber es paracetamol antitrampa. Porque aquí el líder del no es usted. ¿Cómo me va a echar en cara que yo diga ahora que no? No ha entendido usted, señor Raúl. Exacto. Entonces, ¿cómo voy a ser yo ahora un causante de daño social por aplicar la teoría suya? Usted es el dueño del no en este país. Por tanto, si usted dice que además va a sudar la camiseta hasta el último minuto, hasta el último segundo, él que fue jugador mediocre de baloncesto, hay que decirle que con esto, porque el análisis que ha hecho Luis es clarísimo. Ellos sabían que el no del PP y de Vox lo hundía. Y prueba de ello es que él en todos estos días solo ha hablado PP, Vox, PP. No nombraba nunca a Junts, decía y otros, porque sabía que la clave estaba allí de toda su estrategia. Y lo que hay que decirle es que ya esta es la cuarta personal. Y en la quinta personal vas a la calle. Eso es baloncesto, ya sabéis que a la quinta lo echa. Bueno, vamos a terminar este asunto con lo que dijo Sánchez, que viene a ser lo mismo lo que dijo en la mañana de hoy Enrique Gaviño. El mensaje, como vais a poder comprobar, es el mismo. Esto lo hizo en Las Palmas el pasado domingo el autócrata Sánchez. Vamos, Manu, cuando quieras. Lo que tenemos enfrente con Feijóo y Abascal o el Partido Popular y con Vox es la coalición negacionista. Niegan la revalorización de las pensiones con su voto. Niegan el transporte público gratuito con su voto. Niegan las ayudas a La Palma con su voto. Niegan las ayudas a los afectados de la Dana en Valencia con su voto. Niegan el salario mínimo interprofesional con su voto a los trabajadores que más lo necesitan. Niegan el cambio climático unos y el otro lo que hace es negar el ser presidente. Dice que no es presidente porque no quiere. Pero votan en contra de la revalorización de las pensiones en el Congreso y luego recogen firmas para que se revaloricen las pensiones en el Congreso a los jubilados y jubiladas. Pero si es que no hay por dónde cogerlo. Bueno, está de todas formas. Adelante, Tomás. Creo que a futuro, una de las cosas que se deberían de revisar es el reglamento del Congreso en ciertos aspectos, y uno de ellos en este, quiero decir, en la posibilidad de incorporar particularmente a los decretos ley, ciertos aspectos singulares que no tengan nada que ver con el contenido de la proposición. Porque recuerdo a los televidentes que esta misma jugarreta, me han venido dos a la cabeza, hizo lo mismo para meter a Pablo Iglesias, recuerdo, dentro en el CNI. Lo mismo, estábamos hablando de panes
y apareció en la enmienda, la disposición tercera, y hizo lo mismo el año pasado para la liberación de unos cuantos presos etarras, que en otro decreto de convalidación, creo que era de transposición de penas a nivel comunitario, que no tenía nada que ver, también lo coló. Entonces, esta forma de gobernar, de por la puerta de atrás, si no me entero, porque no me entero, porque reconozco que nos la coló, pero ahí no la metieron bien doblada. Y si me entero, el tener que dar a la ciudadanía explicaciones de algo que es absurdo. Oiga, estamos hablando de un asunto del que sea, nos ceñimos a ese asunto. Lo que no puede ser es esta forma tan vil, tan maligna, pero es que ya no sé qué palabra utilizar, porque es que al final, porque las declaraciones, lo que acabamos de escuchar del presidente, absolutamente con lo que estamos hablando, cualquier persona que esté un poco enterada de cómo funciona la mecánica del Congreso, es absolutamente mentira. Y creo que con esto, por mi parte, abandono el asunto. Es muy sencillo. Ahora lo que hay que recordarle es, en el debate de investidura, Feijóo, una de las cosas más brillantes que le dijo le dijo a Junts y a Esquerra Republicana de Cataluña, dice, cuando os engañe, porque os va a engañar, no quejaros. Y a usted, señor Sánchez, cuando los independentistas lo abandonen, no vengan en busca nuestra, porque no nos van a encontrar. Bueno, pues eso es lo que han hecho ahora. Lo han abandonado los nacionalistas y han ido en busca del PP. De todas formas, acércate al micrófono. Y volvemos un momento a lo del dolor social, porque a mí esta frase me ha llamado la atención, ¿no? El dolor no es social, el dolor es algo individual. Claro. El dolor lo padezco yo. Pero queda muy bien la frase. ¿eh? Entonces, en el manejo lingüístico que suele utilizar, pues, eso tiene una respuesta muy fácil. Si alguien causó dolor social en este país, fueron sus socios bilduetarras. Eso sí era dolor social, porque había una situación de terror sociológico y de terror ubicado en el propio País Vasco, sino donde están los 200 y pico, 300.000 vascos que se fueron de allí, sin contar los atentados terroristas, con los muertos y heridos. Por tanto, eso de venir de pronto, dice que no quiere ser presidente o que no fue presidente porque traicionado el subconsciente. Eso, el subconsciente, como dice Luis, lo tiene aquí clavado, porque ya se lo ha dicho más de una vez y el otro se ha carcajeado públicamente en la tribuna del Parlamento, que es una de las mayores faltas de respeto en la cortesía parlamentaria. Yo lo que haría, si lo permite el reglamento, yo conozco todavía el reglamento del Parlamento de Andalucía, lo recuerdo, el del Congreso de Diputados no lo conozco, pero yo mantendría la propuesta individualizada, la proposición no de ley del PP, para votar exclusivamente eso, y que me lo tire atrás la mesa del Parlamento, y vender públicamente que es la mesa del Parlamento quien no ha querido, en connivencia, lógicamente, porque la presidenta del Parlamento, la Paqui, como le digo yo, ya sabemos cómo funciona, ¿no? Porque tiene que quedar la constancia en las actas de la mesa y de la Diputación Permanente o del órgano, digo Diputación Permanente porque estamos todavía en enero, ¿no? Tiene que quedar constancia de que fue el PSOE quien no quiso la votación individualizada de las proposiciones no de ley. Apúntate lo que acaba de decir Tomás, si sale a la tribuna. Y vuelvo a matizar. Para responder, más quisiéramos nosotros estar en la mesa del Congreso, que no estamos por culpa del Partido Popular, por cierto. Que no estamos por culpa del Partido Popular y que nosotros, evidentemente, y lo has matizado de forma absolutamente correcta, habríamos, por lo menos que para que quedara en el diario, en el libro de sesiones, el voto individualizado. Claro, si en el fondo no es tan complicado, pero por algún motivo que alguien del Partido Popular debería algún día de explicarlo, nosotros no estamos en la mesa del Congreso, siendo la tercera fuerza política de este país, por cierto. Paco, habías pedido la palabra antes de ver un vídeo que tenemos preparado por ahí. Sí, yo vuelvo a insistir en dos temas. Uno, el que acaba de referir Nono con un grandísimo acierto, y vuelvo a contestar a Luis y a Tomás. Vamos a ver.
Es que o no conocemos al personaje con el que nos estamos enfrentando, y yo estoy entre los frentistas a este personaje desde que apareció en la vida pública, o no nos enteraremos de nada. ¿Al pueblo se le engaña, sí o no? Se le engaña. Pero quien dude de lo contrario no conoce la regla de oro de la lógica. Al pueblo se le engaña con la propaganda, con los bulos. ¿De dónde sale la propaganda y los bulos, como decía Luis? El CIS los maneja, el CIS los difunde, los medios subvencionados lo propagan por todos los lados. ¿Y quién convence a los engañados de que les están estafando la información? ¿Quién los convence? No los convence nadie. ¿Qué más les da a ellos, a los que yo estoy diciendo, a los pensionistas y demás, lo del palacete, esto, lo otro? Ellos quieren el dinero. Quieren su medio de vida. Son los más pobres, los más vulnerables de la sociedad, los que están pendientes de eso. No hay que estratégicamente darle su merecido fin. Pero insisto en lo de la lucha, que la vida es lucha. Y cuando no nos enteramos de esto y eludimos el combate, caemos en un error. Yo le decía ayer a este señor de Sevilla que la gran fortuna que tenemos en esta casa es que todos somos libres. Aquí nadie nos paga. Decimos lo que nos da la realísima gana y lo decimos con categoría, con acierto, con altura y con cualidades de mira. Y eso es un principio que no se entiende en otras cadenas, no se entiende en ninguna. Pero aquí, cuanta gente nos ve, sea de donde quieran que nos quieran ver, dicen todos lo mismo, salvo que sean del Partido Socialista. Pero los demás dicen, da gusto escuchar porque hay libertad. Y llevamos 20 años en esta casa de libertad. Entonces, digo, ¿y el pueblo qué hace? Conformarse. ¿Dónde está el derecho de resistencia de la ley de Bonn alemana del 48? El pueblo no lo desarrolla. ¿Dónde está el pueblo si se está pisoteando la Constitución y no toma las riendas haciendo manifestaciones sin necesidad de actos incívicos ni violencia callejera, manifestándose, moviéndose? ¿Dónde está el pueblo? El pueblo está a la espera de que los políticos, de que sus representantes actúen por él. Y esto no es solo una democracia representativa, sino que la soberanía sigue estando en el pueblo. Y el pueblo está callado. Y sobre todo el pueblo, es consciente todavía el pueblo, porque los medios todavía no se han enterado claramente de quién es el personaje clave de esta mala película de terror. Estamos ante un chantajista, que a su vez es chantajeado. Como chantajista y chantajeado a la misma vez, no es un parásito solo, es un simbiótico. Pero voy a más. Este señor es un narciso. El otro día hablaba yo con un compañero de Derecho y me decía, Paco, ¿no he visto un tipo tan canalla? Y digo, esa es una expresión que yo utilizo para referirme a este sujeto. Pero no solo un chantajeador, un extorsionista, un chantajista, un narcisista. Es que es un narcisista antagónico. ¿Y qué es un narcisista antagónico? Que no ve compañeros. Si estuviera en esta tertulia, vería a 4 rivales a los que tiene que batir. Aquí no batimos ninguno, ni luchamos por quien impone su criterio. Nos respetamos, damos nuestra opinión. Él es un narcisista antagónico, busca rivales para batirlo y destruirlo. Pero antagónico, y ahora lo tengo aquí escrito, y neurótico. ¿Qué quiere decir que es neurótico? Que quiere ser adorado. Ya. Que busca la latría. Sí, así. ¿Y qué denota todo eso? Que es un tipo inseguro, cobarde, rodeado de huestes de una guardia pretoriana, que son los Gaviños y compañía, los Gavi Cruz, los Gaviños, los Maruja Limón, el Óscar López, el Álvarez, Bolaños. Esas huestes que tiene, pues esos medios que tiene a su lado, son los que le dan cierta seguridad. Que todos son comprados, todos, desde Gaviño hasta El País, todos son comprados.
Sin poder, adiós. Sin poder no existe. Y esa inseguridad es una de sus grandes características. Y yo, hablando de dolor social, también escribí el otro día un artículo en el que decía, ni siquiera es social, no puede ser social, es mental. La mentalidad de este sujeto se ha transmitido a todo su entorno político y aquí no hay más mentalidad que ganar dinero, que mantener el poder, que seguir influyendo y seguir manteniendo a mi mujer, a mi hermano y a mis amigos en sitios donde no les corresponde. Eso es todo su discurso. Y si el pueblo de Huelva, de España entera, no se entera de eso, de con quién se está jugando los cuartos, de cómo está pisoteando la democracia, no entenderemos nunca nada. Todos seremos tertulias magníficas, de alto nivel, pero si no movemos al pueblo, si no lo movemos... Mira, pues para mover al pueblo, pues tengo un vídeo ahí para recordar, no es actual, pero dentro de las movidas que ha habido en el PSOE últimamente, bueno, algunos militantes levantan la voz, de vez en cuando, que es lo que debería ocurrir, ¿no? En el PSOE, si no quiere que el autócrata acabe con el partido, los líos del PSOE, que tiene Manu por ahí un vídeo preparado. Y yo creo que si quieren conservar y mantener el partido, deben aparecer personas como las que vamos a oír en este vídeo. Manu, cuando quieras. Que habéis colaborado, que me ha costado la ruina económica, social, familiar, que estáis ahí todos chupóntelos, estómagos agradecidos, dando sillones, que no sirve ni para estar conmigo, dando que sillones, algunos han terminado la carrera después de 25 años. Y no es que yo esté más que nadie, pero que esto no es consentido, listas abiertas, que vote el pueblo, los ciudadanos, los simpatizantes. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Hombre, ya está bien, hombre. Que yo no puedo entrar en mi partido, bueno, que habéis colaborado, que me ha costado la ruina económica, social, familiar, que estáis ahí todos chupóntelos, estómagos agradecidos. Ajá. Coincidió conmigo y alcalde de Gibraltar. Eso fue cuando vino Pedro Sánchez de aquí a recoger votos. Ese vídeo es de ahí, ¿no? Parece que no lo dejaban entrar, en fin, para ver los avales y tal. Las trampas que Sánchez ha venido haciendo, ¿no? Desde que quiso hacer. Bueno, pues... Él es médico de profesión. Yo estaba de guardia, venía... Él era alumno todavía y venía a mis guardias. ¿Tú crees que habrá rebelión en el PSOE algún día o no? Todos seguirán callados, como dice Paco, todos calladitos. En el PSOE no va a haber rebelión. Van a morir por languidecimiento. Es decir, por inanición. ¿Cree que van a morir por inanición? Al final, eso es una organización, aquí se dice criminal, pero yo diría mafiosa, en la que al final, vamos a ver, la gente que se va, cada vez hay menos gente. O sea, yo conocí el Partido Socialista con 300.000 militantes y además lo que era el concepto de militar, ¿entiendes? Hoy día yo creo que en el Partido Socialista no hay ni 25 o 30.000, ¿vale? Y la mayoría que están todavía es porque tienen un sueldo, ¿entiendes? O tienen un sueldo ellos, o han colocado al hijo, o están esperando colocar al nieto, en fin, eso, lo que es la mafia, ¿no? Con el capo di capi arriba y todo esto. Entonces, ¿cuál es el problema? De que en el momento que la fuente de ingresos, la fuente que suministra a todo esos chupósteros se seque, bueno, que ya de hecho ha empezado a secarse, porque no hay que olvidarse, yo aquí lo he dicho muchas veces, en las elecciones municipales y autonómicas de 2023, el Partido Socialista perdió 2/3 de sus recursos, 2/3, ¿vale? Y han ido un montón de gente a buscarse la vida, a trabajar. Yo conozco a algunos que después de llevar 20 años de un puesto a otro, de un enchufe a otro, pues ahora están buscándose la vida en una gestoría o lo que sea, hombre, y eso es muy triste. Esa gente todavía les alimentan un poco. Ya algunos se han rebelado contra el comité provincial, no sé cuánto, en fin, pero todavía les dan la esperanza, pero no te preocupes porque en cuanto salga esto, pero llegará un momento en que ya dirá esta gente, esto no va a salir nunca más, esto ya nunca más va a ser lo que fue. Y entonces los abandonarán, se quedarán los últimos mohicanos con los últimos sueldos.
pero esa gente al final no es una estructura y por lo tanto eso se va a hundir. Además, esa gente no está acostumbrada a trabajar. En cuenta que en un partido, cuando había esos cientos de miles de militantes, salían con las brochas, con los cubos, sí, a pegar carteles de día, de noche, sin cobrar. Pues yo, Antonio Romero y yo fuimos diputados provinciales sin cobrar. Éramos diputados y no cobrábamos, bueno, para no mentir, 23.000 pesetas al mes por asistencia a plenos y comisiones. Es decir, eso era lo que ese hombre y yo cobrábamos de diputados. Entonces ahora ya no, ahora por 23.000 pesetas no hay nadie que mueva el rabo aquí, ¿no? Entonces eso al final va a implosionar. Yo estoy harto de decirlo y yo sé que la mayoría de la gente no se lo creen. Lo has dicho ya de hace un año, que lo dijiste y lo has repetido varias veces, lo de la implosión del PSOE. Eso va a implosionar. Es que eso va en conjunción con algo que yo he leído muy recientemente y no es ánimo de corrección a Paco. Tú has hablado mucho del pueblo, pero lo importante, según he podido aprender recientemente, yo antes también hablaba del pueblo. Acércate al micrófono. Lo importante es la masa. La masa. Porque el pueblo somos todos, hasta el niño de 7 años o el de 14. La masa es la que tiene capacidad de decisión y debilidad para que la manipulen y le coman el coco, como vulgarmente se dice. Y la masa, como estaba diciendo Luis, en un momento determinado se le cambia el chip y tenemos el ejemplo de Ceausescu. O Gaddafi, por ejemplo, que es un caso muy parecido. O del zar Nicolás en Rusia, que en 20 minutos apareció Ceausescu y en Albania pasó lo mismo, y tenían el control de la policía, no solo del Estado, de la policía. Y llega un momento en el que la masa, que se mueve por criterios de emotividad, de sentimiento y de necesidades de supervivencia cómoda, porque suelen ser gente que han entrado por el carril de la comodidad y de pisar las moquetas de los grandes despachos o los coches oficiales. Eso, cuando llega el momento clave y de la explosión, tú has dicho implosión, que es todavía más potente porque afecta directamente a la personalidad del individuo. Entonces, yo digo que esto lo he leído hace unos días en un libro que es reciente, que se llama El triunfo de la estupidez, de Jano García, donde define clarísimamente la estupidez de la masa. Acércate, Paco, al micrófono. Perdón, estoy de acuerdo contigo. No. Lo que ocurre es que yo prefiero siempre pueblo o ciudadanía, porque la masa es dada, susceptible, proclive a convertirse en turba. Y si algo me molesta de una democracia es que los ciudadanos nos convertamos en parte de la turba. Y la turba indica violencia, agresión, destrozo, derrumbe, demolición. Bueno, tú has visto los ejemplos que yo he puesto de autócratas. Sí, señor. Que han acabado todos violentamente. Pero además, tú sabes que la democracia en la antigua Grecia se estudiaba, degenera en la demagogia y en la oclocracia, que es el gobierno de la turba, el gobierno de la muchedumbre. Eso es. ¿Entiendes? Eso es un proceso normal y luego empieza otra vez, ¿no? Con la aristocracia y tal. Entonces, Aristóteles lo define perfectamente en grado hasta llegar al del individuo todopoderoso, que es la tiranía, ¿no? Que somete al no, es que después de la oclocracia empieza otra vez ciclo con la tiranía. Eso digo. El tirano, luego la oligarquía, luego... Y vamos haciendo... Sobre lo que ha dicho Luis, a mí me gustaría matizar de esa implosión que comenta, ¿no? que se puede producir en el Partido Socialista, que desgraciadamente, bueno, es lo que pensamos algunos, esta es una de las malas, hay muchos aspectos que tenemos malos en la herencia de nuestro clásico bipartidismo, y uno de ellos es este. Quiero decir, las grandes mochilas que tanto cuando tienes dos grandes partidos en un país, o sucedido en España, la alternancia se va produciendo de forma, bueno,
más o menos lógica, se generan esas grandes mochilas en los partidos políticos, mochilas, hablo sobre todo de compromisos personales, de estructuras que al final se van haciendo más grandes y más grandes y más grandes y más grandes, y ese lastre o ese cáncer lo hereda el Estado. De hecho, una de las peleas o uno de los planteamientos en Vox, que no sé si algún día nos pasará, somos un partido muy joven, y bueno, no sé si yo lo veré o qué ocurrirá en el futuro. Creo que hoy por hoy es una de nuestras ventajas, que no tenemos esas mochilas. Y esas mochilas lo que acarrean, efectivamente, lo que pensamos algunos, que debemos de, hacia el futuro, hacer un cambio, no solamente en nuestra estructura territorial o nuestra estructura política, desde el punto de vista de que, claro, si tienes esas mochilas, ¿qué ocurre? Pues que tienes que provocar el generar un montón de cargos políticos, un montón de estructuras políticas, duplicar, triplicar, que es uno de los grandes problemas que tenemos en España. El tema si no es un problema de si las autonomías son buenas o malas, pero si es que son las autonomías, son las diputaciones, son las más comunidades, es la necesidad de tener unas estructuras políticas muy pesadas que al final lo que generan es muchísimo gasto, muchísimo coste político y que efectivamente un país como España hoy por hoy no se lo puede permitir. Por lo tanto, y claro, cuando un partido, como es el caso del Partido Socialista, cae en desgracia y se lleva un par de revolcones, o como recientemente pierde después de 40 y tantos años una cuota de poder en una zona, en una región como es Andalucía, pues tienes un problemón, porque tienes un montón de gente que no sabes qué hacer con ella y que las has tenido durante 20, 30, 40 años infiltrada o colocada en cientos puestos en la administración pública y ahora la gran pregunta es que ¿eso era necesario? ¿Quién está pagando eso? Mientras pagamos eso, pues no hacemos otras cosas. Bueno, brevemente, nos quedan algunos temas. Una pregunta para Faraco o para Tomás. A ver quién me responde. A ver. Lánzala. Si no responde tú, responde tú. Pues los dos creo que están en disposición de responder. Yo te respondo a todo lo que... ¿José Joaquín de la Torre sigue en Vox o no? Él sí. Para que lo han destituido pero sigue, ¿no? Fulminantemente, ¿no? Sí. Bueno, destituido... sigue en Vox y lo que pasa que como en todos los partidos, Vox ahora mismo, debo decirlo, vamos muy bien. Diría especialmente bien. En Huelva me refiero. En Huelva, y en España en general, y en Huelva en particular. Nuestro crecimiento, no solamente en afiliados, sino en cuanto a nuestros datos, que los tenemos, de tendencia de votos, es muy alto. Y bueno, y además, mira, hablo no con conocimiento de causa, pero como durante 4 años fui el secretario nacional de organización, somos un partido muy exigente en la organización y somos un partido además que diferenciamos bastante, de una forma muy clara, otros partidos no tanto, la parte institucional de la parte orgánica. A veces se conjugan, pero sobre todo cuando hay que apretar, como nuestro secretario general antiguo y el actual, te diría que también, y nuestro secretario y mi sucesora, María Ruiz, son personas muy exigentes, entonces se pide a todos los equipos orgánicos, cuando hablo de equipos orgánicos son coordinadores, me da igual que sean de una zona, entonces, bueno, a veces pasa que funciona y que efectivamente hay gente que puede llevar perfectamente las dos funciones y otras veces pues si se puede mejorar y se puede incorporar más músculo y tienes gente para poner a remar y dejar que los diputados sean diputados, que los concejales sean concejales y poner a otra gente en lo que es la organización del partido, pues funciona. Es sencillamente eso. Vale. Así que a tu pregunta, por supuesto que siga en el partido y espero que siga muchos años. Porque ha habido 4, ¿no? Destituciones, ¿no? No son destituciones. No son destituciones. Cambio. No, de puesto. No. Hay veces, y eso no está pasando no en Huelva, está pasando en muchos sitios. El PP también ha pasado, que de otra manera. La Palma, Manuel era diputado y era el alcalde de La Palma. Y el PP dice, oye, sé solo diputado. ¿La han destituido? No, es ser diputado nacional, pero no conjugues el ser diputado y el ser alcalde. Eso es lo que está haciendo el PP, un poco como nosotros, preparándose para lo que viene. ¿Qué estamos preparando? Porque puede haber elecciones dentro de 3 meses o 6 meses, entonces tenemos que estar listos y lo que estamos sobre todo es intentando incorporar muchísima más gente a nuestra estructura. Porque, ya digo, en Vox la diferencia, que puede ser bueno o malo, incluso te diría más, dentro de la parte institucional, también tenemos, digamos, un área, una gente que gestiona los concejales o las instituciones que están en gobierno y las que no están en gobierno, pero en ningún caso es una destitución. Yo no, lógicamente no, yo sé de esto porque ha salido en la prensa, ¿no?
y nada más. Y no me voy a meter en cuestiones internas de ningún partido, ¿no? Y menos en este caso de Vox. Yo lo único que digo, hombre, es que es una lástima en el sentido de que si por cuestiones de tipo orgánico y demás, eso afecta a la posibilidad de ese crecimiento, porque, hombre, yo hablo de mi pueblo de Almonte, que es el segundo pueblo en habitantes de la provincia, pero es el primero en censo electoral, curiosamente. Tiene más censo electoral que Lepe, a pesar de que Lepe tiene más habitantes. Bueno, entonces, lo que te quiero decir, a veces ese tipo de movimientos que yo puedo estar de acuerdo en que, bueno, lógicamente se prepara la estructura orgánica para no sé qué, pero eso tiene que llegarle a la gente, hombre, o debería de llegarle. Es lo deseable. Exactamente. ¿Para qué? Hombre, porque tú sabes que las discrepancias internas de los partidos tienen una repercusión casi inmediata, aunque no se vea, porque ahora mismo es verdad que hay una tendencia al crecimiento en votos de Vox. Entonces, en esos momentos no se ve. Eso yo muchas veces pongo de ejemplo, mayo de 2019, Ciudadanos. Estaban a la gresca entre ellos, pero como había una inercia de votos bestial, sacaron 50 y no sé, 59 diputados, o 73, no me acuerdo, una barbaridad. Pero 6 meses más tarde tuvo que dimitir el presidente o secretario general por el revolcón. ¿Entiendes? Entonces, a veces esas discrepancias y esos enfrentamientos yo tengo muy repercuten. Claro, en mi época, que no es tan lejana, estaba hablando de hace 1 año y medio, y cuál era mi posición y al menos las enseñanzas que dejé y que creo que de alguna manera se están continuando. Y es muy sencillo, o sea, los coordinadores y los concejales, me da igual en cualquier población o en cualquier ámbito, tienen que ser conscientes, lo primero, que el enemigo es otro, está claro, que si no somos capaces, quiero decir, en una situación como esta, me da igual Almonte o Talavera de la Reina, si un coordinador no es capaz de llevarse bien o de conjugar sus esfuerzos o de sumar con el concejal de turno o con el diputado provincial de turno, me sobra el diputado provincial, me sobra el concejal y me sobra el coordinador. No sé si me explico. La pelea es otra. Y entonces, desde ese punto de vista, ahora mismo, eso le pasa a Ciudadanos, y también lo he dicho muchas veces, este no es el momento de las listas, ni ese momento llegará. Y efectivamente, el que lo haya, espero, siempre ha sido así, por lo menos es lo que yo llevo en Vox, la gente que lo hace bien y la gente que hace su parte, en este caso institucional, pues lo lógico es que continúe. Ahora, hay que separar muchas veces las funciones de uno y las funciones de otro, y ya está. Y todo lo que sea no entender que estamos aquí, insisto, para defender los intereses de nuestros votantes y sobre todo los intereses de España, todo lo demás, desde mi punto de vista, sobra. Bueno, la última encuesta de GAS3 acercan a PP y Vox a sumar casi 200 diputados entre los dos. El socialcomunismo español en declive, al igual que está en Europa, prácticamente desaparecido en Europa. En Andalucía crecen PP y Vox, mientras el PSOE sacaría menos parlamentarios andaluces desde la llegada de la consejera de los SERE. Me estoy refiriendo a María Jesús Montero. Bueno, el análisis sobre estas encuestas, que a mí me parece fiable, las empresas de GAS3, la de Tezano ni la nombramos nunca, es la gran estafa y ni le echamos cuenta. Lo de las encuestas, la tendencia es esa, ¿no? Porque están saliendo casi mensualmente y vemos que la suma de las dos derechas, PP y Vox, siguen aumentando. Sí, pero yo un mínimo matiz, porque creo que puede tener relación con esto de la encuesta sobre el crecimiento de Vox y el PP. Desgraciado el partido que cuando crece no tiene conflicto interno. Ya pasa en todo, sí. Entre otras cosas, porque siempre se suscitan confrontaciones entre, digamos, cargos electos, lo institucional y lo orgánico. Siempre. Yo lo digo por experiencia propia. Tú decías, bueno, nosotros estamos aquí toda la semana trabajando, visitando pueblos, creando estructuras, y resulta que preparamos una agenda de fin de semana para nuestros diputados, nuestros senadores, y cuando llega el viernes por la tarde, allí no va ni un senador, ni un diputado, ni nada. Y entonces, quiera que no, hasta inconscientemente se crean ciertas disensiones. Eso, fíjate, voy a decir una barbaridad sanchista, que hace de la necesidad virtud, ¿no? Bueno, pues
el que haya una situación de conflicto interno, entre comillas, en un partido, hace de la necesidad virtud. Estamos creciendo, hay distintas líneas de opinión, el partido es un partido abierto y está abierto, valga la redundancia, al debate interno sobre las fórmulas estratégicas, las formas organizativas y demás, y por tanto yo creo que eso hay que meterlo dentro del contenido de la vida interna del partido. Segundo, la pregunta o el planteamiento que tú nos haces. La mayor prueba de la debilidad que tiene el alquilino monclovita es mandar aquí a Montero, porque sabe que la manda al matadero. Pero eso porque no me lo explico. ¿Por qué? Porque él sabe que le perjudica. Bien, que nombra a cualquier chica de un pueblo perdido y gana más votos que Montero. Pero él prefiere, y claro, se ha dicho sin segundas intenciones, él prefiere un mandato imperativo que yo tolero con fines de no tener una catástrofe en Andalucía y recortar en la medida de lo posible una situación que me permita en el tiempo, en el medio largo plazo, el reconstruir lo que en su día tuve. O sea, que ella está enviada aquí como salvavidas de la catástrofe, porque sabe que va al matadero. Si a eso le añade que en Andalucía llevamos una serie de años donde la opinión pública, el sosiego ciudadano, el bienestar de la gente, entre comillas, porque hay muchas cosas que resolver todavía en Andalucía, pero no hay esa tensión política que se ha vivido en los últimos tiempos y la gente eso, quiera que no, lo agradece. No hay lío, no hay casos de corrupción. Exacto, como hemos tenido en los últimos 20 años. Tú has empezado esta noche hablando de la afición a los prostíbulos por parte del partido que quiere quitar la prostitución. Es que es así, es que en todo lo que esto no es una opinión, esto es un dato objetivo. Caso Coldo, aparecen prostitutas, pisos de alquiler para señoritas, el Tito Berni, prostitución, cocaína, curso de formación, ERE a través de la FAFE, prostitución, cocaína, sí. Es que es un dato objetivo. Y ya no hablemos del alcalde de Valverde, que lo tocamos aquí en este debate hace 16 años. Y diráis, bueno, ¿y qué pasó hace 16 años? Pues que además torpe, además de corrupto, torpe. Con la tarjeta del ayuntamiento, saliendo de Sevilla, la Cuestecita, había, o no sé si existe todavía, un club de alterne y el señor, pues, paró ahí un día y se gastó 3.000 euritos y pagó con la tarjeta del ayuntamiento. Bueno, lo pillaron, ¿no? Hay que ser torpe. 3.000 euros, digo, a ver. Sí, pero también para gastarse 3.000 euros. Pero es que para gastarse. Con la misma tarjeta. Yo no sé, cerraría o se metería en una habitación con 20 prostitutas, porque para gastar 3.000 euros en una noche. Entonces, lo que decía y termino, ¿no? Ese sosiego de opinión pública que hay en Andalucía, entre comillas, últimamente chirría mucho con el estilo de Montero, porque hay una diferencia, y eso lo vives tú en el Congreso de los Diputados, ¿no? A un diputado de Burgos, escuchar oír hablar a la señora Montero, le resulta chocante, jocoso, frívolo, llámalo como lo que quiera. Pero aquí lo conocemos. Entonces aquí no se queda con nadie. Es que ten en cuenta que el personaje, el micrófono. Pedro Sánchez no busca compañeros, no busca colaboradores, busca la sumisión, busca el vasallaje. Sí. Entonces el Bolaño, esta Montero, son sus más fieles vasallos. Entonces él prefiere tener la tranquilidad de que aquí no le van a... Bueno, no le va a salir nadie que le conteste en lo más mínimo, incluso aún sabiendo que no va a ganar. Vamos a ver, ellos manejan muy bien los números, Ellos manejan muy bien los números. Ellos tienen muy claro que el granero de votos de Andalucía, al menos de momento, salvo que la sanidad le quite 8 o 10 diputados al Partido Popular, lo tienen perdido para un cierto tiempo. Entonces, ¿ahora dónde están centrados? En Cataluña, donde todas las encuestas dicen que van a subir, en Valencia, donde sí o sí van a subir,
menos de lo que ellos creen, pero van a subir, y en Castilla y León, donde ellos también van a subir. Y lógicamente en Castilla-La Mancha a este lo tienen que mantener, al que tienen allí, porque él les da. Bueno, con eso y alguna carambola más, ellos piensan que pueden conservar otros 4 años más. Entonces, por lo tanto, lo que no quieren, ellos saben que de los 63 diputados de Andalucía, que ha llegado a tener, el Partido Socialista ha llegado a tener, cuando tenía 61, llegó a tener 40 en Andalucía. Bueno, pues ahora con 20 se conforman. Ahora con 20 se conforman. Es una lectura muy acertada la que hace Luis. Claro. Y como dice Nono, prefiere perder en este caso votos a, como hacían los antiguos Césares, asegurarse que no le van a dar una puñalada por la espalda en este caso, ¿no? Claro. Pierdo votos, pero tengo aquí a mi vasallo y me aseguro que lo que está haciendo por otra parte en todas las comunidades. Ven peligro y ven enemigos en todos sitios. Salvo la catástrofe. Sí. Además es que, como tú bien has dicho, perdón, es Laoconte devorando a sus hijos. Claro. De todas formas, sobre lo que comentaba Luis de las encuestas, si bien efectivamente, porque las encuestas, hay que hacerles el caso que hay que hacerles. Sí es verdad que más que las encuestas, de lo que estamos satisfechos, porque a veces, y lo digo siendo de Vox, se pasa mal un poco estos desiertos que pasamos, ¿no? Que parece que a veces predicamos en el desierto, y lo digo de verdad, que muchas veces, en mi caso, sales del Congreso y sales con una frustración tan alta, es decir, las cosas que estás viendo, sabes que tienes, si por lo menos, si no toda la razón, juegas con el sentido común, dices, pero vamos a ver, y nadie, cuando digo nadie, te quiere escuchar, o qué difícil es que nos den voz. Y al hilo, por lo tanto, estas encuestas un poco lo que a veces te sirven, pues bueno, pues no vamos en el mal camino, y efectivamente esto es algo que la semana que viene celebraremos, no sé si no lo has comentado, el acto de Patriots fin de semana, 7 y 8 de febrero. En Madrid. Ha confirmado ya que viene Orbán, viene Le Pen, va a haber alguna otra, seguro alguna otra visita especial, y a donde quiero llegar es que efectivamente, bueno, pues el mundo está cambiando, ya no digo nada de lo que ha pasado recientemente en Estados Unidos, y muchos de los que defendemos ciertas posiciones, que con esto no defiendo todas, creo que defiendo en este caso las nuestras, las de Vox, pero sí es verdad que hay una tendencia a un cambio en la sociedad europea, en la sociedad occidental, que se está viendo en muchos países de nuestro entorno. Ya verás lo que va a pasar, y de alguna manera en Alemania, lo que va a pasar en Francia, lo que ha pasado en Austria, en Suecia, lo que ha pasado en Eslovenia, en Italia, en Polonia, en Hungría, claro, entonces en Bélgica, en Holanda. Entonces, bueno, empieza a haber otra forma de entender la política, otra forma de entender el futuro de Europa, y todo ello hace pensar que efectivamente las encuestas, no estas en particular, pues se empiezan a consolidar ciertas formas de pensar, que bueno, que creo que son las nuestras, que son igual que respetables que otras, y que no por haber sido demonizadas, la gente, insisto, poco a poco, o la coherencia en ciertas ideas, pues va calando en la sociedad. Venga, pues leo esta noticia ya os pido la opinión sobre el nuevo presidente de los Estados Unidos. Abascal afianza su perfil internacional con una cumbre en Madrid junto a Orbán y Le Pen. Vox será anfitrión los días 7 y 8 de febrero de un encuentro de grupo europeo Patriot. Que es la tercera fuerza en Europa, Patriot, de la cual Santiago es ahora actualmente el presidente. Mira que se aparece Trump por ahí al final. Bueno, quién sabe. Pues ya ha empezado lo que cumplió su palabra, ya ha empezado a deportar a los vagos y maleantes que iban deambulando sin hacer nada por los Estados Unidos y atracando y violando, ya están todos en Colombia. Y quedan todavía bastante. Oye, las medidas de Trump, ¿plausibles, buenas, malas, regulares? ¿Te gusta, no te gusta? Vamos a ver, yo pienso, bueno, Trump, lógicamente, como cualquier gobernante, y más un gobernante de este tipo, seguro que va a cometer excesos, ¿vale? ¿Por qué? Porque, hombre, yo, por ejemplo, no catalogaría a todos los inmigrantes de delincuentes. Hombre, a todos no, hombre, todos no. Pero es que él lo está haciendo, ¿no? ¿Entiendes? Yo creo que ese es un poco el fallo. Lógicamente, él tiene una clientela a la que dirigir ese discurso. Pero ese es un fallo, hombre, que le reporta un cierto distanciamiento por parte de la sociedad de muchos de esos
esos países. Es que tenían antecedentes penales, los que han ido ya a Colombia tenían todos antecedentes penales. Vale, muy bien. A eso me refiero. Habla de que todos no los todos, no, ¿entiendes? Eso es un poco. Ahora, por otro lado, a mí lo que sí me ha parecido fantástico es la seriedad con la que ha tratado a Petro, ¿sabes? Porque Petro, que estaría lógicamente colocado o borracho como habitualmente está, bueno, pues se creyó que consiguiendo el aplauso de Evo Morales y de Maduro, pues ya era poco menos que el caudillo, un poco como el Chávez, pero sin petrodólares, ¿no? Sí. Es que es el problema de esta gente, que se lo creen en un momento determinado. Claro, cuando su propio gobierno, los cafeteros, que es lo que mueve, las asociaciones de cafeteros allí, le han dicho, oye, ¿qué pasa? Además, el tío le responde a las 3 de la madrugada a Trump. ¿De verdad qué hace un presidente a las 3 de la madrugada poniendo un tuit y además respondiéndole por tuit? O sea, un impresentable absoluto. En ese sentido, yo, lógicamente, veo muy bien que Trump, si de verdad quiere que él cambie la política y que la gente lo tome en serio, tiene que adoptar ciertas posturas. Otra cosa es que luego, hombre, lo que te he dicho, yo no estoy de acuerdo en ciertos planteamientos demonizando a todo el mundo, porque bueno, allí habrá gente de toda índole y de toda clase, ¿no? Sin caer en la demagogia, y efectivamente, claro que hay ciertas cosas de Trump en las que puedo no estar de acuerdo, pero en esta en particular, y digo, sin caer, que seguro que me tacharán como tal, si España en algún momento hubiera tomado una decisión similar hacia Marruecos, similar, y muchas veces es que no hace falta mandar a los tanques, te corto el grifo económico, te pongo aranceles, te voy a poner problemas en las fronteras, y ahora eso sí, vamos a sentarnos a hablar de estas oleadas de inmigrantes, vamos a hablar de tus menas, que tenemos casi y más de 30 y tantos mil menas marroquíes en nuestro país, vamos a sentarnos a hablar de ciertas cosas, vamos a hablar de cuando un nacional tuyo comete un delito, te lo doy, te lo pongo en una caja en un avión y te lo manda a Rabat. Claro, es que a veces hay que ponerse serio. Entonces, en este caso en particular, ojalá tuviéramos un gobierno que efectivamente al cacique en este caso o al reyezuelo que hay en Marruecos le pusiera en su sitio y en temas como el que estamos hablando pudiéramos tener la mitad de la fuerza que el señor Trump ha demostrado tener con Colombia. Yo quisiera, si me permite, primero aludir brevemente a lo de las encuestas, a la que tú te referías sobre 200 diputados 191 de concretamente, exagera un poco, pues, 191 entre pues los dos esa partidos. cantidad me parece acertada, aceptable, la compro. Pero Luis ha sacado un tema que lo había yo apuntado sobre la sanidad en Andalucía, que ahí puede tener una fuga de agua como el dique de Cueva de la Mora. Y cuando se produjo ese dique estaba yo en casa y le decía yo a mi mujer, espero que esté ahí, si no Juanma Moreno, que esté un alto consejero, porque el fantasma de la Dana de Valencia me asaltó. Si aquí ocurre algo grave y no está allí quien tiene que estar, yo decía, el PP se va a hacer muchas gárgaras si no toma las medidas de todo tipo que debió tomar y tomó. Pero eso es una fuga de votos. La sanidad es una fuga de votos. Bien, si Sánchez tuviera la más mínima certeza de que las falsas encuestas de Tezanos tienen un mínimo de realidad, es posible que mañana haga elecciones. Es posible. Lógico. Como no las va a hacer, él sabe que Tezanos miente y que esta encuesta de 191 es correcta. Eso con respecto al tema de la encuesta. Con respecto a Trump, vamos a ver, yo suelo hacer una pregunta cuando me dicen, tanto en un partido, como en un organismo público, como en un gobierno, si Trump se puede considerar un demócrata autoritario, autócrata, si lo consideramos así, compensa tener gobernando a un autócrata que imponga la paz sobre la guerra, que establezca un régimen de libertades, de bienestar social
de seguridad sobre la inquietud, el caos, el desorden, esa pregunta hago y la formulo hacia quien quiere escucharla. Interesante, sí. Y eso lo trasladamos a España. ¿Está trayendo bienestar social Pedro Sánchez al país? ¿Está aportando una economía fuerte y potente? ¿Está terminando con el desempleo? ¿Ha erradicado la pobreza? ¿Ha crecido el número de vulnerables? Pues a preguntas concretas, respuestas obvias. No ha hecho nada de lo que económica, política o socialmente es exigible que haga un gobernante demócrata. Actúa como dictador, sin embargo, pese a que no consigue nada de lo que debe conseguir. Actúa como un absoluto dictador. Entonces, cuando se maldice a Trump, yo vuelvo a hacer las preguntas. Si maldicen a Trump, háganlo con Sánchez, háganlo con Maduro, háganlo con el colombiano, háganlo con el venezolano. No, sigue rigiendo el mantra de la extrema izquierda. Fuera cualquier demócrata que tenga tentaciones o estilos que se pueden corregir, tipo Trump. Trump no es un dictador, es un demócrata. Que tenga actuaciones dictatoriales puntuales, bueno, pues ¿quién no sucumbe ante ellas? Pero eso de desvirtuarlo, despreciarlo, pisotearlo, me parece un error. Tiene aciertos y comete algunos errores. Es que analizar o valorar a Trump como político, partimos de un error. Trump es un empresario haciendo política. Por lo tanto, su forma de tomar decisiones es la de un empresario. Es decir, él no convoca un comité inexistente en muchos casos para justificar lo que él quiere hacer. No, él toma la decisión y luego que el comité le dé la fórmula legal, aunque sea a posteriori. Pero la decisión la toma, y eso es lo que tiene que hacer el Ejecutivo, que por eso se llama el Poder Ejecutivo, porque ejecuta, porque hace. Y un matiz, Luis, y él ha ganado las elecciones, ha arrasado en las elecciones. Con un programa claro. No ha ganado las elecciones. Sánchez no ha ganado las elecciones. Bueno, vamos con otros. Pero además, no solo que Sánchez no ha ganado las elecciones, es que Sánchez está haciendo lo contrario de lo que dijo en su programa. Exacto. Trump no ha engañado a nadie. Trump dijo en campaña electoral que iba a hacer todo lo que está haciendo. Y hay una cosa que el mundo alguna vez le tendrá que agradecer a Trump, y es acabar con la cultura woke. Bueno, es que eso se le va a tener que agradecer a Trump a lo largo de igual que en España es una barbaridad, se estima que tenemos, se estima porque aquí el Ministerio de Interior nos engaña continuamente, pero se estima que entre 300.000 y 500.000 personas, ya no digo solamente inmigrantes ilegales, indocumentadas. En Estados Unidos el problema, estamos hablando de varios millones. Tú no puedes tener dentro de un Estado, no puedes tener 6, 8 millones de personas que no sabes, no tienen dirección conocida, no tienen un pasaporte, no les puedes poner una multa, no sabes si han tenido una enfermedad, no sabes los antecedentes penales. Es que cualquier persona que lo piense con un poquito de criterio, entonces claro, en el sentido común. Es que hablamos de muchos millones de personas. Hay un error de base en la política exterior española, ¿no? O sea, tú no puedes, primero lo que acaba de decir Luis del carácter empresarial de Trump, es la clave de su forma de entender la gestión de un país como Estados Unidos, además, ¿no? Porque es que aquí parece que en los Estados Unidos solo existe la costa este y la oeste, y ahí en el centro hay millones de americanos que son primos hermanos ideológicos de Trump, y ahí tenemos los votos, ¿no? Pero la geopolítica, tú no puedes trasladar a la geopolítica el carácter de tu política interna, la dependencia de tus socios, porque te llevan a una continua situación de incoherencia, y eso que aquí tenemos que soportar y tolerar nosotros, en el mundo de la política mundial no vale. Tú no puedes estar al mismo tiempo
contra Trump, y irte con China y en medio la Unión Europea, es que la Unión Europea apuesta por Trump, por la tecnología americana, y nosotros, el tema de los coches eléctricos, nosotros llegamos a un convenio con los chinos en contra del propio criterio de la Unión Europea. Es que somos tan... bueno, el gabinete de opinión sincronizada, que ya se ha hecho famoso, es magnífico en sus consideraciones publicitarias y de propaganda, pero comete errores elementales también. Comete errores elementales. Mira, venga, que vamos que formal de tiempo. Tú no puedes bajo ningún concepto, ponerte a sacarle pecho a alguien que lo único que pide es que si queremos defendernos aportemos algo. Claro. Es que los americanos, queramos o no queramos, y Trump con todos sus defectos, una personalidad también enrevesada, ¿no? Es que los americanos están ya cansados, los americanos como Trump, cansados de poner el dinero y los muertos. Es que Europa vive hoy día en libertad y democracia gracias a cientos de miles de muertos de jóvenes americanos. Y ahí tiene el desembarco en Normandía, desembarco en Sicilia, y encima nos permitimos el lujo de decir, y esto le traiciona porque la hemeroteca es la que es, si Pedro Sánchez decía que no hacía falta Ministerio de Defensa. Eso lo comentó en una de las entrevistas que le hicieron. Bueno, el problema muchas veces, y termino brevemente, es que los políticos, tenemos de políticos a gente que no conocen ni siquiera la realidad histórica y menos, y lógicamente como consecuencia de no conocer la realidad histórica, no conocen la realidad política y sin embargo se permiten el lujo de opinar. Es decir, nosotros somos todo Europa continental hijos de la Revolución Francesa, pero los norteamericanos son hijos de una democracia más antigua, que es la Revolución Inglesa, 1648, que le cortó la cabeza al rey Carlos I, ¿vale? Luego ellos hacen, aparte primero la guerra contra los franceses y luego la Revolución Americana, 1776, 12 años antes que la Revolución Francesa, ¿vale? ¿Y cómo se hace la Constitución americana? Se hace con un sistema de contrapesos y de equilibrio fruto de dos mentalidades: la mentalidad liberal masónica y la mentalidad presbiteriana, que son los presbiterianos, los anglicanos que ya dejan de ser fieles al rey de Inglaterra. Esos son los presbiterianos, que ellos lo eligen todo, ellos eligen al sheriff, eligen al predicador, ellos todo es por elección directa del pueblo. Por eso aquí no se entiende. Y sin embargo está el contrapunto. La gente no sabe que cómo se rigen, por ejemplo, los ayuntamientos en Estados Unidos. Allí hay concejales y allí hay alcaldes. Pero ¿quién dirige los ayuntamientos? El gerente. Ellos tienen un gerente que además cotizan, es decir, el Ayuntamiento de Los Ángeles ficha al gerente del Ayuntamiento de Chicago porque ha demostrado que es un tío fantástico. Bueno, y ese es el que dirige la política, el día a día de la política del ayuntamiento. Un gerente, un empresario. Bueno, pues todo lo contrario de quien dirigía la operación también Koldo. ¿Y de dónde sacan a Koldo? Volvemos a lo mismo, de un prostíbulo. Es que perdonad, pero la gente es que el PSOE no pueden buscar a otro artista en otro sitio, no sé, iros al Corte Inglés, al Mercadona, y decir, bueno, este chico puede ser, no. Prostíbulo, portero de un prostíbulo, el señor Koldo. También, la Unidad Central Operativa, la UCO de la Guardia Civil, está analizando una a una todas las relaciones que mantuvo Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, durante el tiempo que la trama desvió fondos públicos para el cobro de comisiones ilegales. Y aquí aparecen figuras nuevas, Entre los contactos que figuran en el dispositivo de la mano derecha de Ábalos, Koldo, se encuentra el de Francisco Pardo Piqueras, director de la Policía Nacional, y el de María Gámez, la directora de la Guardia Civil, que dimitió tras la imputación de su marido en una derivada judicial de los ERE. Estamos hablando que estos no son cargos, digamos, ni policiales ni militares, que estos son cargos políticos, estos dos señores que acabo de nombrar. Francisco Pardo y la señora María Gámez. Bueno,
¿Qué mensaje habría entre Koldo y estos dos señores? ¿En vos sabéis algo sobre esto? Vos ya como no somos, nosotros habéis perdido la capacidad de asombro, estamos como ¿no? acusación particular en el caso de Begoña, de Koldo, del presidente de la Diputación, seguramente de Badajoz, yo no sé. Ya. La verdad es que nuestros servicios jurídicos, pobrecitos, no dan abasto. Y bueno, a ver, no creo que nos debamos de espantar de que el señor Koldo tuviera en su listín telefónico los nombres que han dicho. Entre otras cosas, por ejemplo, yo siento mucho estas noticias por el daño que hacen además instituciones tan queridas. Hace mucho daño. Pero claro, tenemos que tener en cuenta, para la tranquilidad también de muchos televidentes, que es que, claro, no sé si la memoria, pero llevan, creo que van 5 directores de la Guardia Civil en 6 años, me parece. 5, uno por año. Es que es tremendo. Una institución como la Guardia Civil, 5 directores en 6 años. Pues eso ya estamos hablando del tratamiento que le da a estas instituciones. Efectivamente, insisto, bueno, es muy preocupante que Koldo tenga en su listín el teléfono del director general de la policía, de la directora de la Guardia Civil. Pues sí, es muy preocupante. Pero creo que ya no, que el grado de corrupción, es que estamos hablando de que lo que estamos viendo en estos momentos en España, algún día espero que la historia ponga a todo el mundo en su sitio, a todos, me incluyo, pero yo creo que no hemos vivido un estado de corrupción tan absolutamente flagrante y tan grande como el que estamos, yo no sé, vosotros, se pregunta a ti, Paco, bueno, soy más mayores, pero yo Tomás, es que no me imagino. Tomás, nosotros tuvimos... Pero a estos niveles... Pero nosotros llevamos... A estos niveles de corrupción... Nosotros en este programa nos llevamos 10 años... Cada semana hablando de los seres, siempre salían cosas nuevas que nos sorprendían. Y de los cursos de formación. Mira que los seres fue algo gravísimo. Sí. Pero es que ya hemos superado con creces a los seres y todo lo imaginable. Paco. Muy breve, lo que está diciendo Tomás. No hay. Si los espectadores que nos están viendo están meditando y reflexionando sobre lo que decimos, les mando 2 mensajes. Uno, nadie hay más enemigo de la prostitución que el PSOE. Nadie hay más enemigo de la prostitución que soy, pero tampoco hay nadie que la practique más la prostitución que el propio PSOE. Ese es el primer mensaje que le doy a sus votantes. Y un segundo mensaje. El gran enemigo de las acusaciones populares, que la quieren terminar con ellas, con la ley Begoña, ahora quiere actuar como acusación particular para cargarse a Aldama. ¿Y por qué se quieren cargar a Aldama? Porque está diciendo y sacando y probando, acreditando las barbaridades que este Koldo, este Ábalos, este Sánchez, esta María Jesús Montero y esta partida de sinvergüenza, secuaces de una mafia o de una organización criminal, están destrozando la democracia de este país. Saltamos a otro caso. Faraco, tú sí es una mafia que han pedido, o sea, ya como saben que no pueden contra esta Aldama, han pedido que vuelva a la cárcel para eliminarlo. Exacto. Que vosotros sabéis que normalmente se ahorcan muchos presos en las cárceles, ¿verdad? Sí. Se ahorcan muchos presos. Bueno, que el enchufe del hermano de Sánchez en la Diputación de Badajoz, yo no sé si esto lo dijiste, porque esta noticia ha salido hoy, fue contratado como músico sin ser músico. Yo creo que esto lo comentaste tú aquí, ¿no? En el último debate que tuvimos, dije yo, visto los antecedentes, que tenemos a un doctorado con una tesis fake, tenemos a una catedrática que no es ni siquiera graduada, pregunté yo aquí, ¿alguien se ha preocupado de ver si la titulación de este hombre está en regla? Pues nada, no está en regla. A mí, que me diga una persona que ha estudiado en San Petersburgo, hombre, yo, por suerte o por desgracia, conozco cómo funciona el sistema de homologación de los títulos en la Universidad Española. Y es... complicado. Échale años. Complicado. Bueno, échale años si es que lo consigue. Porque a veces, y yo te digo que tengo cierta experiencia a través de familiares directos, a veces es más fácil la convalidación que la homologación. Es decir, que te digan, mira, yo tengo esta carrera en tal país, díganme ustedes cuántas asignaturas me faltarían en para sacar el título directamente en España.
Por lo tanto, cuando yo dije eso el otro día, que alguna gente me miraron con una cara de extrañeza, pues yo lo dije con un cierto conocimiento de causa. Primero, como he dicho, por los antecedentes, y segundo, por la experiencia propia. Es decir, una persona que me dice a mí que está en San Petersburgo, que ve terminando la carrera o haciendo la carrera y que ve un anuncio y se viene, y yo inmediatamente digo, bueno, ¿y el título ese qué pasa? ¿Que se lo homologaron sobre la marcha? Esta es una estafa brutal también. Un título cualquiera para homologarlo en España se necesita 2 años. Bueno, y nosotros necesitaremos 2 horas más para seguir hablando de la corrupción, de la corrupsoe, porque del hermano de Sánchez, la mujer de Sánchez, Coldo, saltamos ahora a la declaración de mañana del indigno fiscal general del Estado. El juez ya destaca la gravedad del delito del fiscal general a 12 horas, que creo que en 12 horas está declarando este individuo. Bueno, pues tendrá que acudir a declarar al Tribunal Supremo como imputado después de que el instructor de la causa, Ángel Hurtado, rechazó suspender su citación porque él no quería declarar mañana. No sé el por qué no quería declarar mañana. No sé si para preparar con más tiempo las respuestas, supongo, ¿no? Para eludirla. Para eludirla, a veces mientras un coche atropellaba al magistrado, cualquier cosa de eso. ¿Qué país? Siempre la esperanza es lo último que se pierde. Hombre, hoy, como se veía venir, se ha librado, porque bueno, efectivamente lo de ella era un poco trámite, pero mañana, no sé, yo le auguro un día complicado, al menos de la lectura de lo que vamos conociendo del sumario, de lo que está gestionando el juez. A ver, claro, es que ya nos hemos acostumbrado a todo, pero que un fiscal general del Estado en un país como España se tenga que sentar mañana como imputado. Es brutal. Como imputado. Al exterior damos. Es que, de verdad, es que es tremendo. Aquel que tiene que velar por el orden, aquel que tiene que velar efectivamente porque se hagan cumplir las leyes y que sea mañana, se siente mañana ante un juez como imputado, y que este señor no tenga la mínima vergüenza de dimitir, o en su caso, aquel que le ha puesto la mínima vergüenza de cesarle, pues veremos a ver qué pasa mañana. Pero yo, desde luego, seguro que nos equivocamos. A priori yo creo que pinta mal para el fiscal, porque las pruebas están ahí y las pruebas son irrefutables. Pero bueno, imagínate el papelito del fiscal que supremo, que está por debajo de él y tiene la obligación de buscar la verdad judicial, ¿no? La verdad legal, ¿entiendes? Tú imagínate, y tenemos a un ministro que se atrevió a decir que Aldama trabajaba para la tía, y él y el fiscal general, ¿para quién trabajan? Para la sobrina, ¿no? ¿Qué país? Yo creo para que terminar, cuando veo estas cosas me acuerdo, Paco, me acuerdo de mi amiga Ursulita, porque aquí todo lo derivábamos. No, Europa, nada de nada. No, yo no espero nada de Europa tampoco. O sea, en este que sentido, seguir pensando que en Europa nos van a resolver algo es de iluso total. Segundo, introduciéndolo como una distorsión de lo que hablamos del fiscal. La jueza de Badajoz, que está en el lío del hermano del presidente, el día que se jubile podrá escribir un libro de anecdotarios de respuestas absurdas que ha recibido en su vida. O sea, a mí, yo soy un juez y un tío, le pregunto que qué es el centro de actividades artísticas y qué es aquello, y te responde diciendo lo que dijo este hombre, ¿por qué va a ser? Por el centro de actividades artísticas. Digo, no hace falta más, no seguimos. No, pero ya al abogado, ¿no habría que quitarle la titulación como preparó la declaración de su defendido? Al abogado también habría que mandarlo al paro, al abogado ¿o no? Yo creo que el abogado se ha visto implicado por decisión directa de quien corresponda en la defensa. La verdad es que en estos años tan duros y de tantas sombras, si no tuviéramos una judicatura, un poder judicial como el que tenemos en España, bueno, la verdad es que no sé cómo acabaremos, pero ya sé dónde estábamos. Gracias a Dios tenemos jueces muy preparados, muy valientes.
esta jueza que estás citando, bueno, y tantísimos, que ahora mismo están aguantando el Estado de Derecho. Sí, correcto. Con las presiones y con las Sí. barbaridades, y lo digo aquí en esta mesa, que como diputado tenemos que escuchar día a día en el Congreso las barbaridades, citando a los jueces, llamándoles de todo. Algo absolutamente no impresentable, es poner en riesgo el Estado de Derecho en su más amplia expresión. Pero ya repito, y desde aquí, menos mal que tenemos los jueces que tenemos y que están demostrando y dando la talla, porque si no estaríamos perdidos. Y volviendo a lo del fiscal de mañana, yo creo que cualquier persona con el mínimo de dignidad profesional necesario y con el mínimo sentido de la dignidad personal hubiera dimitido ya. Pero yo estoy convencido, o creo, no puedo estar convencido porque no puedo demostrar, pero creo que no lo dejan desde la Moncloa que dimita. Sí. Claro. Esa es la clave de la permanencia, de tirar una vida y una carrera profesional como la de haber llegado a fiscal general del Estado por el mecanismo que sea, pero que hoy ha legitimado precisamente el Supremo, tirar una trayectoria profesional de ese tipo. Le han dicho, y no te preocupes, que te van a condenar. Exacto. Ya te lo arreglamos en el Por eso digo que creo que no lo dejan dimitir porque es el blindaje de toda la familia de Sánchez. Bueno, vamos a ver un vídeo así muy simpático que nos han montado con inteligencia artificial, muy bien conseguido, y luego despedimos. Parece como en un circo el autócrata Sánchez y los personajes que están en torno a él, y la verdad que lo han conseguido muy bien, los compañeros que han hecho este vídeo. También respecto a lo que hemos hablado al principio del programa sobre el proyecto o la ley o la propuesta Omnibus. Cuando quieras, Manu, vamos a colocar ese vídeo, Sánchez en el circo. Damas y caballeros, vayan sentándose, por favor. Les voy a presentar un conjunto de medidas estupendas. Para todos y para todas. Es así. Como siempre hago. Porque solo nosotros tenemos la verdad. Por eso os quiero presentar nuestro gran decreto Omnibus. Seguiremos dando protección a los inquiocupas y prorrogaremos, una vez más, la moratoria de desahucios. Pero no os preocupéis porque vamos a subir las pensiones. A todo el mundo. También para los pensionistas que tienen ocupas en sus casas. Y, además, regalaremos un palacete en Francia a nuestro amigo Aitor. Él decía hace unos meses no sé qué de la seguridad jurídica del propietario, pero al final le hemos convencido. Como veis, el chantaje puede funcionar. Y algunos tenéis mucha experiencia chantajeando. Y todavía hay más. No prorrogamos más la bajada de impuestos a la luz y alimentos básicos y seguiremos dando ayudas para el transporte. También en Cataluña, amigos. ¿Verdad que son unas medidas estupendas? Venga, aplaudidme. Nos trae bien conseguido, ¿eh? Con la inteligencia artificial. Bueno, podemos despedir que llevamos 2 horas de programa. Última palabra. Nono, ¿quieres decir alguna cosita más? No, que cada día nos sorprendemos con algo nuevo y seguiremos sorprendiéndonos en un país en el que los medios de propaganda y demás son capaces de criticar por ahí al final del debate al señor Trump por haber indultado a algunos revolucionarios que entraron en el Capitolio, cuando aquí resulta que aquí indultamos a quien da un golpe de Estado en Cataluña, o a los de rodear el Congreso, al líder lo termina haciendo vicepresidente del gobierno. Un país que tiene esa forma paradójica de entender la realidad política mundial está condenado al deterioro, el fracaso, la incoherencia
y un futuro bastante complicado para nuestros hijos y nietos. Un país en el que los sindicatos Paniaguado, UGT y Comisiones Obreras han recibido 265 millones de euros. 265 millones de euros bajo el mandato de Sánchez. Y por esa razón convocan unas manifestaciones en contra de los partidos políticos que no gobiernan. Claro, si no gobiernan no pueden legislar, pero ellos hacen la manifestación contra la oposición. Esto lo nunca visto. No se manifiesta contra el gobierno, ¿no? Por muchísimas razones. Se le estaban oxidando las pancartas y las banderas. Es increíble, ¿no? ¿Qué más estamos dando fuera? Pero es normal. Insisto, 265 millones de euros para los sindicatos paniaguados. Desde aquí volvemos a decir lo que venimos diciendo en los últimos 20 años. Hay que eliminar las subvenciones a los sindicatos a todos los niveles, tanto autonómicos como a nivel nacional. Bueno, Luis, la última palabra, si quieres decir algo. Yo confío en que la trama de los hidrocarburos haga saltar este gobierno por los aires y en este año 2025 tengamos elecciones generales. Ahí es donde está el eje básico de la corrupción, ahí es donde está la pasta. Y tú dices que es fácil seguir el rastro del dinero, ¿no? Siempre, el dinero siempre deja rastro. Deja rastro. Siempre. Pues ahí están las investigaciones. Pasa que es un proceso lento. Bueno, Tomás, la última palabra. ¿Tenéis sesión en el Congreso esta semana? Sí, esta semana. Pero bueno, por irnos un poco, el vídeo me ha gustado mucho y ponernos con algo gracioso. Es que he visto en el vídeo al superministro, a Óscar Puente, y creo que vienen unos días aquí a Huelva. Y nada, entonces yo desde aquí le digo al ministro que yo tengo una carpeta ya que pone 100 maneras de engañar a los onubenses con las infraestructuras. Entonces en esa carpeta, señor Puente, señor ministro, le espero porque seguro que va a volver a decir otra trola más. Creo que será la número 96. Todos han pasado por aquí. No sé esta vez si será sobre el AVE, sobre la presa, sobre el preso, sobre el tercer carril o sobre la 435. Me da igual, por eso, desde aquí yo ya estoy esperando las declaraciones del señor Puente, porque seguro que nos vamos a reír un rato los onubenses en los próximos días con las tonterías que este hombre va a decir y que seguramente, como siempre, va a incumplir. Bueno, y la última palabra para Paco Velasco. Paco, lo que quieras decir. Pues nada, que se cumpla el deseo de Luis Faraco. Muy bien. Y sobre Puente, bueno, lo he dicho en los últimos 2, 3 y 4 años, no se va a invertir absolutamente nada en Huelva. A las pruebas me remito de los debates de los últimos años. Mientras esté Sánchez en el gobierno no se va a invertir absolutamente nada. Bueno, por no va a haber ni presupuesto, porque eso es otra, ¿no? ¿Tú crees que...? Yo lo dije ¿habrá o no habrá en el anterior debate, no en el anterior, lo dije, va a aguantar, creo que no, un poco lo que ha dicho Nono al principio, Sánchez va a aguantar hasta el final. ¿Con o sin presupuestos? Con y sin presupuestos, y estando imputado o no imputado, porque incluso, y lo digo en esta mesa y lo mantengo, incluso imputado el propio presidente del gobierno, seguirá hasta el final. Fuerte. Imputado, ¿eh? Sí. O sea, no, estamos hablando ya, mañana es el fiscal general del Estado. No, que se me oiga claramente. El presidente del gobierno puede ser imputado en cualquier momento. Incluso así intentará acabar, buscar su ventana de oportunidad e intentar la doble pirueta, porque es que con la correlación de fuerza que tenemos se puede negar suplicatorio para el presidente del gobierno. Mira, también, cierto. Entre otras cosas. O sea, bueno, por lo dicho, gracias también a Manu Nielsen, que se encargó de la...